El reloj del tablero de instrumentos se burlaba de mí con su tenue resplandor de las 3 de la mañana. Otra noche sin dormir en mi confiable Honda Civic, mi hogar a regañadientes durante los últimos 3 meses. Me moví incómodamente en el asiento reclinado del conductor, con mi cuaderno en precario equilibrio sobre mis rodillas. La poesía solía fluir de mis dedos como agua, pero últimamente mis versos se sentían tan congelados como el aire invernal de Newark que se filtraba a través de los viejos sellos del auto. Última llamada de embarque para el vuelo 2.187 a Chicago. El sistema de megafonía del aeropuerto crepitaba. Agarraba con fuerza mi billete de última hora, comprado con lo que me quedaba de la indemnización por despido de la universidad. Un simposio de poesía en Chicago, mi última oportunidad de reavivar mi carrera. La ironía no se me escapó. Una ex profesora de literatura reducida a vivir en su coche, persiguiendo sueños a los 45 años. La voz del agente de la puerta de embarque interrumpió mi autocompasión. ¿Señorita Anderson? ¿María Anderson? Me acerqué con cautela, agarrando con fuerza mi gastado bolso de mensajero de cuero. Sí, tiene suerte. La vamos a cambiar a clase business, sonrió, entregándome una nueva tarjeta de embarque. A veces el universo nos hace pequeños regalos. No sabía cuánta razón tenía. Mientras me instalaba en el 3A, un torbellino de cabello rubio y ojos verdes se dejó caer en el 3B. No podía tener más de 25 años. Vestía ropa informal de diseñador que hacía que mi conjunto de tienda de segunda mano pareciera aún más desaliñado. Soy Calle, dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. Parece que hoy las dos tenemos suerte. Su sonrisa iluminó todo su rostro, creando pequeñas arrugas alrededor de esos ojos hipnóticos. Me encontré mirándola por más tiempo del socialmente aceptable antes de poder responder. María, supongo que sí. El avión ni siquiera había despegado de la puerta de embarque cuando se desató una fuerte turbulencia. Las luces de la cabina parpadearon y la mano de Calle agarró la mía instintivamente. Su toque provocó una sacudida inesperada en mi cuerpo, despertando algo que había enterrado hacía tiempo. Lo siento, susurró, pero no me soltó. Odio volar, cuéntame sobre tu negocio en Chicago, le sugerí, tratando de distraerla. Pareces demasiado joven para viajar por negocios con regularidad. Ella se rió, un sonido que de alguna manera atravesó el zumbido del avión. Tengo una cafetería aquí en Newark, que se está expandiendo a Chicago. Y tú, soy poeta, admití, esperando la respuesta educada pero despectiva habitual. En cambio, sus ojos se abrieron con genuino interés. Léame algo. El avión se estremeció de nuevo y esta vez, cuando la mano de Calle apretó la mía, no traté de analizar el calor que se extendía por mi pecho. Saqué mi cuaderno con la mano libre y comencé a leer un artículo sobre la soledad y la esperanza. La turbulencia duró otros 20 minutos, pero hablamos durante las 2 horas de vuelo. Calle escuchó mi poesía con una intensidad que no había experimentado en años, haciendo preguntas que demostraban una comprensión genuina. Me habló de sus sueños de convertir su café en un centro cultural, con los ojos brillantes de pasión. Mientras descendíamos hacia Chicago, me di cuenta de que no había pensado en mi coche, mi casa o mi carrera fracasada ni una sola vez durante el vuelo. En cambio, me había cautivado la presencia de esta joven, su entusiasmo contagioso. La forma en que su rodilla rozaba la mía de vez en cuando. Deberíamos tomar un café algún día, dijo Sie mientras cenábamos, y luego se rió de sus propias palabras. Me refiero a mi tienda. Me encantaría escuchar más de tu trabajo. Asentí, tratando de ignorar la voz en mi cabeza que enumeraba todas las razones por las que esta era una mala idea. Escribió la dirección de su cafetería en una tarjeta de visita. Sus dedos se demoraron mientras me la entregaba. Caminando por Oare, no podía quitarme la sensación de que esta mejora casual había cambiado algo fundamental en mi mundo. Simplemente no estaba seguro de si estaba listo para admitir que podría ser ese algo. Una semana después de regresar de Chicago, me encontré de pie frente al café de Verses and Brews, Sie. A través de la ventana, podía ver el cálido resplandor de las bombillas Edison iluminando las paredes de ladrillo expuestas revestidas de obras de arte local. Mi reflejo mostraba a una mujer que se esforzaba demasiado por lucir presentable con su jersey de cuello alto negro más limpio y sus vaqueros descoloridos. Había pasado por delante de este lugar docenas de veces durante mis deambulaciones por Newark,
sin darme cuenta de que pertenecía a la cautivadora mujer del avión. La ironía no se me escapó cuando abrí la pesada puerta de madera. Una pequeña campana anunció mi llegada. La voz de María Calle se escuchó en el café medio lleno. Apareció detrás del mostrador, con el pelo rubio recogido en un moño desordenado y un delantal con flores sobre unos vaqueros oscuros. Tenía la esperanza de que vinieras. La calidez genuina de su voz hizo que mis excusas cuidadosamente preparadas se evaporaran. Apreté mi cuaderno con más fuerza, consciente de repente de lo fuera de lugar que me sentía entre los jóvenes profesionales que tecleaban en sus portátiles. ¿Café?, preguntó ella, yendo hacia la máquina de café expreso. La casa invita. No puedo aceptar, empecé, pero me interrumpió con un gesto de la mano. Considérelo una propuesta de negocios. Manejó la máquina con la facilidad que da la práctica. He estado pensando en organizar veladas de poesía. Nos vendría bien alguien con tu talento. El rico aroma de los granos recién molidos llenó el aire mientras ella preparaba lo que resultó ser el mejor café con leche que jamás había probado. Nos sentamos en una mesa de la esquina y me encontré compartiendo más de lo que pretendía, sobre perder mi puesto de profesora, sobre vivir en mi coche, sobre cómo las palabras habían dejado de fluir. Quédate aquí, dijo de repente, poniéndose de pie. Utiliza la cafetería como tu espacio de trabajo. Café gratis, wifi y calefacción a cambio de organizar noches de poesía semanales. La miré fijamente, buscando compasión en esos ojos verdes, pero solo encontré emoción genuina. ¿Por qué harías esto por una extraña? Porque sentí algo en ese vuelo, dijo suavemente, una conexión. Y porque tus palabras merecen ser escuchadas. Esa noche, leí algunos de mis trabajos a los clientes que quedaban. La forma en que Sie me observaba desde detrás del mostrador, con la barbilla apoyada en su mano, hizo que mi corazón se acelerara más que el de los pequeños asistentes, a medida que pasaban las semanas. Las noches de poesía se hicieron populares. Me encontré pasando más tiempo en el café, observando así interactuar con los clientes, admirando cómo recordaba los nombres y las historias de todos. Me traía café recién hecho sin pedirlo, a veces dejando que su mano descansara. Una noche, cuando estábamos cerrando, me pidió que leyera algo nuevo. Dudé antes de compartir un artículo que había escrito sobre ella, sobre ojos verdes, turbulencias y amabilidad inesperada. Cuando terminé, el silencio entre nosotros crepitó con electricidad. Eso fue hermoso, susurró, acercándose. Sus dedos rozaron los míos mientras tomaba el cuaderno, provocando escalofríos en mi brazo. La diferencia de altura entre nosotros se hizo evidente cuando me miró, sus ojos reflejando las luces tenues del café. Respiré, tratando de recordar todas las razones por las que esto era complicado. Ella extendió la mano, ahuecando mi mejilla. Deja de pensar demasiado. El primer roce de sus labios contra los míos fue suave, interrogativo. Cuando no me aparté, se acercó más, su otra mano agarrando mi cintura. El beso se hizo más profundo, con un sabor a café y a posibilidad, y me hizo olvidar las diferencias de edad y los juicios sociales. El claxon de un coche fuera nos sobresaltó y nos separó. Di un paso atrás, con el corazón palpitando con fuerza, y vi cómo las emociones se reflejaban en su rostro, esperanza, miedo, determinación. Debería irme, dije, recogiendo mis cosas con manos temblorosas. María, su voz me detuvo en la puerta. Vuelve mañana. Asentí, incapaz de confiar en mi voz, y salí a la fría noche de Newark. Todavía me hormigueaban los labios cuando subí al coche, rumbo a casa, preguntándome cómo esa joven había conseguido abrir de par en par mis paredes cuidadosamente construidas con nada más que café y amabilidad. Las siguientes semanas transcurrieron en un borrón de miradas robadas y distancias cuidadosas. Me había convencido de que ese beso había sido un error. Aunque mi poesía sugería lo contrario. Cada verso que escribía parecía volver a unos ojos verdes y unas manos suaves. Ese viernes por la noche, me quedé hasta tarde en Verses and Brew, trabajando en material nuevo mientras ella hacía los libros. El café llevaba horas cerrado, pero ninguno de los dos parecía ansioso por marcharse. Afuera, las calles de Newark se fueron calmando a medida que se acercaba la medianoche. Un estruendo en el callejón detrás del café rompió nuestro cómodo silencio. A través de la ventana trasera, vi dos figuras forcejeando en la penumbra.
Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un disparo apagado resonó en la noche. «Agáchate», le susurré, empujándola detrás del mostrador. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. La puerta trasera crujió, pasos pesados entraron en el café. Contuve la respiración, sintiendo que su corazón se aceleraba donde se apretaba contra mí. Una sombra pasó por nuestro escondite, seguida por el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse. La policía llegó minutos después, llenando el café de luces intermitentes y preguntas. La detective Ross, una mujer de rostro severo y cabello canoso, tomó nuestras declaraciones. La víctima era un empresario local, asesinado a tiros en lo que parecía un asesinato profesional. ¿Viste la cara del tirador?, preguntó la detective Ross, con el bolígrafo flotando sobre su bloc de notas. Asentí, describiendo la distintiva cicatriz del hombre y el tatuaje en su cuello. Cada detalle parecía preocupar más a la detective. Ambos necesitan protección, anunció. Este no fue un crimen al azar. Las personas involucradas. Testigos, las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de papeleo y procedimientos. Programa de protección de testigos, nuevas identidades, casas seguras temporales, la realidad de nuestra situación se fue asimilando lentamente. Ella se está quedando conmigo, declaró Sie con firmeza cuando sugirieron lugares separados. Mi apartamento tiene seguridad y no voy a dejar que vuelva a vivir en su coche, empecé a protestar, pero el detective Ross me interrumpió. En realidad, eso podría ser más seguro. Es más fácil protegerlos a ambos en un solo lugar. El viaje hasta el apartamento de Sie fue tenso, cada sombra parecía amenazante, cada auto que pasaba, sospechoso. Ella vivía en un edificio industrial reformado, todo con vigas y paredes de ladrillo a la vista. En otras circunstancias, habría apreciado su encanto artístico. «Ve a la cama», insistió, mientras me mostraba su habitación. «Yo dormiré en el sofá», no seas ridícula, dije, demasiado agotada para discutir. La cama es lo suficientemente grande para los dos. Más tarde, acostada en la oscuridad, sentí que el colchón se hundía cuando Sie se acercó. «¿Tienes miedo?», susurró, aterrada, admití, pero no de lo que podrías pensar. Su mano encontró la mía bajo las sábanas. «Sé lo que quiero, María. La edad, las circunstancias, el peligro, nada de eso cambia lo que siento». Me di la vuelta para mirarla de frente, apenas pudiendo distinguir sus rasgos en la oscuridad. Podríamos morir, entonces no deberíamos perder el tiempo fingiendo. Esta vez su beso fue diferente, urgente, necesitado. Mis manos se enredaron en su cabello mientras ella se acercaba más. Su cuerpo encajaba perfectamente contra el mío. Todo lo que había estado conteniendo se vertió en ese beso, deseo, miedo, esperanza. Hicimos el amor, descubriéndonos lentamente el uno al otro en las sombras. Su piel era sedosa bajo mis dedos, sus suspiros poesía en mis oídos. Por primera vez en años, me sentí completamente presente, completamente viva. Después, envuelta en sus brazos, observé cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el techo. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Seguiremos con vida», murmuró contra mi cuello. «Seguiremos juntos. Todo lo demás son solo detalles». Un coche de policía pasó por delante de nosotros y sus luces pintaron la habitación con breves destellos azules. Por la mañana tendríamos que afrontar la realidad, custodia protectora, peligro, futuros inciertos. Pero por ahora, en la seguridad de su cama, me permití creer en nuevos comienzos. Me quedé dormida escuchando su respiración constante, preguntándome cómo había pasado de poeta sin hogar a testigo y amante en el lapso de un mes. Mi último pensamiento coherente fue que a veces los mejores versos surgen de los momentos más inesperados. Vivir con Sie puso patas arriba a mi mundo cuidadosamente ordenado. Su apartamento se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde la protección de testigos y las diferencias de edad parecían menos importantes que el café de la mañana y las duchas compartidas. Pero la realidad siempre se colaba por las grietas. «Lo estás haciendo de nuevo», dijo Sie una mañana, mientras me miraba fijamente en el espejo del baño, junto al suyo, contando los años que nos separaban. Yo estaba en el baño, el contraste era evidente, su juventud se evidenciaba en cada línea suave de su rostro, mientras que mis 45 años se reflejaban en los mechones plateados que se entrelazaban con mi cabello oscuro.
Por fuerza de la costumbre, me rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Sabes lo que veo? Veo a la mujer que acelera mi corazón cuando lee poesía. La mujer que es lo suficientemente valiente para empezar de nuevo a cualquier edad. Pero la duda era una compañera persistente. Los registros diarios del Detective Ross nos recordaban el peligro que acechaba fuera de nuestra burbuja. El café permanecía cerrado por reformas. Su futuro era incierto. Sorprendía Sie revisando las cerraduras varias veces cada noche, sobresaltándose ante sonidos inesperados. «Háblame de tus estudiantes de poesía», me preguntó una noche mientras estábamos sentados en su balcón viendo cómo el horizonte de Nueva York se desvanecía al anochecer. Su intento de distraerme de otro día de confinamiento en el interior, eran en su mayoría soñadores, dije mientras jugaba con sus dedos en mi regazo. Jóvenes que creían que podían cambiar el mundo con palabras, como tú lo hiciste, como yo todavía lo hago a veces. Le besé la palma. Cuando no estoy ocupada haciendo práctica, se giró para mirarme con expresión seria. Ser práctica está sobrevalorada. Mira a dónde nos llevó, tú viviendo en tu auto, yo dirigiendo un café en lugar de bailar, que esto era nuevo. Una sombra cruzó su rostro. Estudié ballet hasta los 20 años. Luego, mis padres murieron y me dejaron el dinero para abrir el café. Fue práctico, la acerqué más a mí, comprendiendo mejor ahora su determinación de vivir con autenticidad. Nos sentamos en un cómodo silencio hasta que se encendieron las luces de la ciudad, creando constelaciones debajo que coincidían con las que aparecían arriba. Esa noche, me desperté y encontré su lado de la cama vacío. La encontré en la sala de estar, practicando posiciones de ballet a la luz de la luna. Verla moverse con tanta gracia, vestida solo con mi camiseta demasiado grande, me dejó sin aliento. Ella me vio observándola y me tendió la mano. Baila conmigo. No sé cómo. Yo tampoco. Me hizo tambalear lentamente, tarareando suavemente. Pero estoy aprendiendo a dejar de permitir que el miedo tome mis decisiones. Mientras avanzábamos juntos en la oscuridad, sentí que mis últimas reservas empezaban a desmoronarse. Esta hermosa joven me había elegido, no a pesar de mi edad y mis complicaciones, sino quizás por ellas. El momento se hizo añicos cuando un papel se deslizó por debajo de nuestra puerta. Sie se quedó helada en mis brazos. El Detective Ross nos había advertido de que esto podría suceder, amenazas de los socios del asesino. Con manos temblorosas, recogí la nota. Sabemos dónde estás. 4 palabras que convirtieron nuestro santuario en una trampa. Sie fue inmediatamente a comprobar las cerraduras mientras yo llamaba a nuestro equipo de protección. Mientras esperábamos a que llegaran, ella caminaba de un lado a otro del apartamento. Su anterior gracia fue reemplazada por una energía nerviosa. Ven a vivir conmigo de forma permanente, dijo, parándose de repente frente a mí. Cuando esto termine, no volverás a vivir en tu auto, no volverás a fingir que esto no es exactamente lo que ambos queremos. Sie, no pregunto porque tengo miedo, ella me interrumpió, aunque yo sí. Te lo pregunto porque cada mañana que me despierto a tu lado se siente bien, porque te amo, Maria Anderson, y la vida es demasiado corta para ser práctica. Las palabras que había estado conteniendo salieron a borbotones. Yo también te amo. Me besó entonces, feroz y posesiva, hasta que llegó el detective. Ross y su equipo nos separaron a la fuerza mientras inspeccionaban el edificio. Sie mantuvo su mano en la mía, ambos entendiendo que, fuera lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Esa noche, hicimos el amor con una nueva urgencia, como si tratáramos de demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que valía la pena luchar por lo que teníamos. Más tarde, mientras la observaba dormir, escribí un poema sobre el amor que desafía las expectativas y el miedo que alimenta el coraje. La amenaza había dejado una cosa clara, ya no nos estábamos escondiendo, estábamos construyendo algo que valía la pena proteger. A la mañana siguiente de la amenaza, Sie me sorprendió desenrollando una esterilla de yoga en la sala de estar. Es hora de tu primera lección, anunció, vestida con ropa deportiva ajustada que me dejó la boca seca. ¿Lección de qué exactamente?, pregunté. Defensa personal, respondió, de pie en posición de alerta, luciendo más seria de lo que la había visto nunca. No siempre fui dueña de un café, di clases de defensa personal durante la universidad. Esta mujer nunca dejó de sorprenderme. ¿Así es como pagaste la escuela de baile?,
Pregunté. Entre otras cosas, dijo, haciéndome un gesto para que me uniera a ella. Las personas que nos siguen son profesionales. Necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir durante la siguiente hora, me enseñó golpes básicos y escapes. Sus manos eran firmes pero suaves mientras posicionaba mis brazos y ajustaba mi postura. El contacto íntimo del entrenamiento hizo que mi piel se erizara a pesar de la naturaleza seria de nuestra práctica. Tienes un talento natural, dijo, demostrando una forma de romper una llave, su cuerpo presionado contra mi espalda, su aliento cálido en mi cuello. Ahora, si alguien te agarra por detrás. Ejecuté el movimiento que me había mostrado, pero calculé mal la fuerza. Caímos juntos sobre la colchoneta, mi cuerpo cubriendo el suyo. Por un momento, nos miramos el uno al otro, respirando con dificultad. Esto no era parte del plan de la lección, susurró, sus ojos se oscurecieron. No pude evitarlo, la besé, saboreando la sal de su piel. Ella respondió de inmediato, sus manos deslizándose debajo de mi camisa. La lección de defensa personal fue olvidada rápidamente a favor de un tipo diferente de actividad física. Más tarde, mientras yacíamos enredados en la colchoneta de yoga, ella trazó patrones en mi hombro desnudo. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? No las amenazas ni el peligro, es la idea de perder esto, perderte a ti. Lo comprendí por completo. En tan solo unos meses, esta joven se había convertido en mi mundo entero. La diferencia de edad que alguna vez parecía tan importante ahora parecía insignificante en comparación con la profundidad de nuestra conexión. Nuestras sesiones de entrenamiento se convirtieron en una rutina diaria, intercaladas con la escritura de poesía y la planificación de la eventual reapertura del café. El detective Ross lo aprobó, diciendo que cualquier cosa que nos convirtiera en objetivos más difíciles era buena. Una tarde, mientras practicaba técnicas de escape, Callie se detuvo de repente. Léame algo, dijo. Algo nuevo. Recuperé mi cuaderno y encontré un texto que había escrito sobre ella enseñándome a luchar. Mientras leía, se acercó más, sin apartar los ojos de mi rostro. Cuando terminé, tomó el cuaderno, lo dejó a un lado y me besó con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. Tus palabras, susurró contra mis labios, ven a través de mí. ¿Podríamos habernos dejado llevar de nuevo si el detective? La diferencia de edad, la veo cada vez que te miras al espejo, cada vez que alguien te confunde con mi madre. Pero maldita sea, María, no me importa. Amo tus mechones plateados y tus líneas de expresión. Amo cómo ves el mundo a través de los ojos de un poeta. Se arrodilló ante mí, tomando mis manos entre las suyas. Me encanta que tengas la edad suficiente para saber exactamente quién eres y lo suficientemente valiente para dejarme amarte de todos modos. Las palabras que había estado conteniendo durante meses salieron a borbotones. He estado luchando contra esto porque me aterra, no la gente que intenta matarnos, sino lo que significa amarte. Tienes toda la vida por delante y yo elijo pasarla contigo. Sus ojos brillaban con determinación. A menos que tú no sientas lo mismo, la levanté y la senté en mi regazo, acunando su rostro entre mis manos. Por supuesto que te amo. ¿Cómo no iba a amarte? Te estrellaste en mi vida como una tormenta de verano, haciendo que todo volviera a ser nuevo. Su beso sabía a alivio y promesa. Podríamos habernos perdido en él por completo si un golpe seco no nos hubiera interrumpido. La detective Ross entró sin esperar una respuesta. Con el rostro sombrío, tenemos un problema, anunció. Han entrado a robar en el café. Sie se puso rígida en mis brazos. ¿Qué tan grave? Dejaron un mensaje. Ross nos entregó una fotografía. En la pared del café, pintada con aerosol rojo, el tiempo se acaba, poetas. ¿Sabe lo de las noches de poesía? Me di cuenta de que llevan más tiempo observando de lo que pensábamos. Deberíamos trasladarte a una instalación segura, sugirió Ross, no por primera vez. No, la voz de Callie era firme. Este es nuestro hogar. No vamos a huir. Después de que Ross se fue, nos quedamos de pie junto a la ventana viendo cómo la noche se instalaba sobre Newark. Sie se recostó contra mí, nuestros dedos entrelazados. ¿Lo decías en serio?, preguntó suavemente, sobre amarme. Cada palabra. Le di un beso en la sien.
Aunque podría haber elegido el momento adecuado, se giró en mis brazos, con expresión seria. Nuestro momento siempre ha sido complicado, pero tal vez eso es lo que lo hace perfecto. Esa noche, nuestro acto sexual adquirió una nueva profundidad, más lento, más deliberado, como si nos estuviéramos memorizando el uno al otro. Después, mientras la observaba dormir, escribí sobre el amor que desafía la lógica, sobre corazones que reconocen a su otra mitad a través de llanuras abarrotadas y años de diferencia. La amenaza se cernía más grande que nunca fuera de nuestras ventanas, pero algo había cambiado dentro de nuestro santuario. Ya no éramos simplemente dos personas que se escondían juntas, éramos compañeros, amantes, defensores del corazón del otro. Mientras se acercaba el amanecer, Sie se movió a mi lado. ¿Qué estás escribiendo? Una historia de amor, respondí, dejando a un lado mi cuaderno para acercarla más. Nuestra historia de amor. ¿Tiene un final feliz? Pensé en todo lo que habíamos sobrevivido, todo lo que aún nos quedaba por afrontar. Eso depende de nosotros. Entonces me besó, suave y segura, haciéndome creer que tal vez, solo tal vez, podríamos escribir nuestro propio final, uno en el que el amor gane al miedo, donde la edad sea solo un número y donde los poetas y los bailarines encuentren juntos su ritmo perfecto. La mañana en que todo cambió empezó con normalidad. Sie me estaba enseñando un nuevo movimiento de defensa personal. Nuestros cuerpos se movían en la danza familiar de la práctica cuando la detective Ross irrumpió en nuestra puerta sin llamar. Te encontraron, dijo, moviéndose hacia las ventanas. Interceptamos conversaciones. Vienen hoy. Se me heló la sangre. La mano de Calle encontró la mía, apretándola fuerte. ¿Cuánto tiempo? Horas, tal vez menos. Empaca lo que puedas llevar. Te estamos trasladando. Nos habíamos preparado para esto, las maletas ya estaban empacadas y listas. Pero cuando agarré mi cuaderno y Sie recogió sus documentos esenciales, la realidad de dejar nuestro santuario golpeó con fuerza. Espera, dijo Sie, desapareciendo en el dormitorio. Regresó con un pequeño libro encuadernado en cuero. El diario de mi madre. No lo voy a dejar. Un estruendo en la calle nos dejó a todos helados. A través de la ventana, vimos hombres con ropa oscura acercándose al edificio. Ross sacó su arma. Puerta trasera ahora. Puso una llave en la mano de Calle. Casa segura en la calle Morton. Vamos. Ven con nosotros. Le supliqué, pero Ross negó con la cabeza. Te daré tiempo. Vete. Sie me empujó hacia la escalera de incendios. Habíamos practicado esta ruta durante nuestros ejercicios de seguridad, pero la realidad era diferente. El metal crujió bajo nuestros pies mientras descendíamos, mi corazón latía con fuerza con cada paso. Un disparo sonó sobre nosotros. La mano de Calle apretó la mía. Muévete más rápido. Llegamos al callejón, corriendo, nuestros pasos resonaban en las paredes de ladrillo detrás de nosotros. Más disparos por delante, seguridad incierta. Sie abrió el camino. Su entrenamiento de instructora de defensa personal era evidente en la forma en que revisaba las esquinas y nos mantenía en movimiento. Por aquí, susurró, empujándome hacia una entrada de servicio de un viejo teatro. Nos agachamos en la oscuridad, recuperando el aliento. Su mano me indicó el rostro. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, besando su palma. Eres increíble bajo presión. Una pequeña sonrisa. Todas esas actuaciones de ballet me enseñaron algo sobre la gracia bajo presión. Oímos pasos que pasaban por nuestro escondite. Contuvimos la respiración hasta que se apagaron. Sie miró su teléfono. No hay señal. No podemos quedarnos aquí, dijo. Van a revisar los edificios. Morton Street está demasiado lejos, argumenté. Estarán vigilándonos. Pensó un momento. Tengo otro lugar. Mi antiguo estudio de danza. Está más cerca y todavía tengo una llave. Nos movimos por los callejones de Newark como sombras, usando todos los trucos que Ross nos había enseñado. El viento invernal atravesaba nuestras chaquetas, pero el miedo nos mantenía lo suficientemente calientes. El estudio estaba polvoriento, parecía abandonado, pero era seguro.
Sie me llevó a una pequeña oficina en la parte de atrás, cerrando la puerta detrás de nosotros. Deberíamos estar seguros aquí durante unas horas, dijo, luego se volvió hacia mí con feroz determinación. María, si algo sucede. La hice callar con un beso, vertiendo en él todo lo que no podía decir. Ella respondió al instante, presionándome contra la pared, deslizando sus manos debajo de mi camisa. Te necesito, susurró contra mi cuello. Ahora mismo. Hicimos el amor en silencio, desesperadamente, sobre una vieja colchoneta de práctica. Cada caricia era una promesa, cada beso una plegaria. Después, abrazándola fuerte, le susurré versos sobre el amor y la guerra, sobre encontrar la paz en el caos. Es hermoso, murmuró, trazando patrones en mi piel. Deberías escribirlo más tarde, cuando estemos a salvo. Un ruido del estudio principal nos puso tensos a los dos. Sie se movió con la gracia de una bailarina para echar un vistazo por la puerta. «Están aquí», susurró, «son 3». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo nos encontraron? Deben estar revisando cada edificio. Se volvió hacia mí, con sus ojos verdes feroces. Hay una ventana en el baño. Da al techo. Podemos llegar. Sie, te amo, dijo con firmeza. Pase lo que pase, recuérdalo. La manija de la puerta vibró. Nos dirigimos en silencio al baño, y nuestro entrenamiento tomó el mando mientras Sie me ayudaba a cruzar la ventana. Oí que la puerta de la oficina se abría de golpe. En el tejado, el viento invernal nos azotaba. Sie me tomó de la mano y juntas corrimos hacia el edificio adyacente. Detrás de nosotras, se oían gritos y pasos. No mires atrás, ordenó. Solo corre. Así que corrimos, 2 mujeres contra el mundo. Nuestra historia de amor se convirtió en una aventura que ninguna de las dos había esperado. El peligro era real, pero también lo era la fuerza que habíamos encontrado la una en la otra. Mientras desaparecíamos en el laberinto de edificios de Newark, me di cuenta de algo. Ya no estaba huyendo del peligro, estaba corriendo hacia un futuro con la mujer que amaba, y eso hizo toda la diferencia. Las calles invernales de Newark se convirtieron en una confusión de sombras y supervivencia. Sie y yo nos movíamos como fantasmas urbanos, usando todos los trucos que habíamos aprendido. La ciudad que una vez había sido nuestro hogar ahora se sentía como un laberinto de amenazas potenciales. Necesitamos contactar a Ross, susurró Sie mientras nos acurrucábamos en un almacén abandonado. Había comenzado a nevar, haciendo que nuestras huellas fueran peligrosamente visibles. El teléfono quemador no funciona, respondí, acercándola más para calentarme. Y probablemente estén vigilando la casa segura. Apretó su frente contra la mía. Entonces haremos nuestro propio plan. No dejaré que te hagan daño, nosotros, corregí. No nos harán daño. Una sirena lejana nos puso tensos a los dos. Llevábamos horas moviéndonos, manteniéndonos por delante de nuestros perseguidores, pero el cansancio se estaba apoderando de nosotros. El almacén ofrecía refugio temporal, pero no podíamos quedarnos mucho tiempo. Tengo una idea, dijo Sie de repente, pero no te va a gustar. Tenía razón. Su plan implicaba utilizar mi poesía como sistema de mensajes, publicando versos en foros de poesía locales que solo Vas entendería. Era brillante y aterrador. Es demasiado peligroso, argumenté. Si lo descifran, no lo harán, me interrumpió. Sacó su teléfono, que apenas tenía batería. Tus últimos poemas son sobre nosotros. Están llenos de significados privados. ¿Recuerdas el del estudio de danza? Lo había escrito después de una de nuestras sesiones de entrenamiento, lleno de referencias que solo nosotros entenderíamos. Pero ¿cómo sabrá Ross qué debe mirar? Porque ha estado leyendo tu trabajo desde que esto comenzó. Reconocerá tu estilo, utilizando lo que quedaba de batería del teléfono. Publicamos 3 poemas en distintos foros. Cada uno contenía referencias codificadas a lugares y épocas, carentes de significado para cualquiera que no hubiera vivido nuestra historia. Ahora nos movemos, dijo Sie, tomándome la mano. Haz que sigan adivinando. Nos deslizamos por las entradas de servicio y los callejones traseros, utilizando las habilidades que me había enseñado.
La nieve hizo que todo quedara extrañamente silencioso. Nuestro aliento era visible en el aire frío. En un momento, escuchamos voces delante. Sie me empujó hacia una puerta, su cuerpo protegiendo el mío. La intimidad de nuestra posición, a pesar del peligro, hizo que mi corazón se acelerara. Art, bésame, susurró. ¿Qué? Las demostraciones públicas de afecto hacen que la gente se sienta incómoda, apartarán la mirada. Ella tenía razón. Los hombres pasaron junto a nosotros sin mirarnos 2 veces. Sus ojos se deslizaron sobre lo que parecía ser otra pareja que se estaba robando un momento. Cuando se fueron, el beso de Calle se suavizó, se volvió real. Siempre quise hacer eso, murmuró, el beso de película de espías. No pude evitar reír, el sonido se apagó contra sus labios. Incluso en peligro, ella podía hacerme sonreír. Nos dirigimos hacia el río, donde unos edificios industriales abandonados ofrecían múltiples rutas de escape. El entrenamiento de baile de Sie y mi nueva fuerza nos resultaron muy útiles mientras trepábamos y saltábamos entre las estructuras. Mira, señaló un grafiti recién pintado. La señal de Buzz. Recibió nuestro mensaje. El grafiti contenía una hora y un movimiento de ajedrez, nuestro código preestablecido. La ayuda estaba llegando, pero teníamos que resistir durante 3 horas más. Podemos hacerlo, dijo Sie, pero percibí el cansancio en su voz. Encontramos un lugar relativamente seguro con vistas a múltiples enfoques. Mientras esperábamos, saqué la pequeña libreta que había logrado conservar. Léeme, me pidió, con la cabeza apoyada en mi hombro. Escribí y leí versos sobre la nieve y el silencio, sobre el amor que convierte el miedo en coraje, sobre una joven bailarina que le enseñó a un viejo poeta a luchar. Somos nosotros, sonrió, la bailarina y el poeta, una pareja improbable, la mejor. Ella me besó suavemente. Escribe nuestro final, María. Hazlo hermoso, aún no hemos llegado al final. Un ruido abajo nos dejó paralizados. Pasos, varios sets, moviéndose con un propósito. Nos encontraron, susurró Sie. Tenemos que movernos. Pero cuando nos levantamos para huir, más pasos vinieron de otra dirección. Nos estaban arreando. El techo, sugerí, como en el estudio. Subimos más alto, el viento frío azotando a nuestro alrededor. La nieve había aumentado, reduciendo la visibilidad pero también cubriendo nuestras huellas. En la cima, nos dimos cuenta de nuestro error. El siguiente edificio estaba demasiado lejos para saltar, y la escalera de incendios estaba helada. ¿Y ahora qué? Pregunté, abrazándola fuerte mientras las voces se acercaban. Los ojos de Calle escanearon nuestro entorno, su mente trabajando. Luchamos juntas, como me enseñaste en tus poemas, como yo te enseñé en nuestro entrenamiento. Tenía razón. No éramos las mismas mujeres que nos conocimos en ese vuelo, ahora éramos más fuertes, juntas. Cuando la puerta del techo empezó a abrirse, Sie me apretó la mano. ¿Lista? Poeta, asentí, con el corazón lleno de amor por esta mujer valiente y hermosa. ¿Lista? Bailarina. La nieve se arremolinaba a nuestro alrededor como una cortina que se levanta en nuestro acto final, y nos preparamos para hacer nuestra resistencia. La nieve creó un telón surrealista cuando 3 hombres aparecieron en el techo. En la penumbra, pude ver el tatuaje distintivo del cuello del tirador que había presenciado esa noche en el café. No queda ningún lugar al que correr, dijo, su voz se escuchó a través del viento. Hazlo fácil. La mano de Calle apretó la mía. Nos habíamos posicionado cerca de una unidad de ventilación, usando las tácticas que me había enseñado sobre posiciones defensivas. ¿Sabes?, dije, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. He escrito poemas sobre momentos como este, cuando el tiempo se ralentiza y las opciones se vuelven clarísimas. Los hombres intercambiaron miradas confusas. No esperaban una conversación, lo que pasa con los poetas. Continué, dándole tiempo a Sie para que se moviera un poco hacia la izquierda. Es que vemos patrones. Como cuando nos has estado siguiendo en una formación predecible, como si hubieras recibido una señal. Sie se movió. Todas esas horas de entrenamiento encajaron cuando derribó al hombre más cercano con una rápida combinación de movimientos. Me encargué del segundo, usando su propio impulso para hacerlo caer al suelo. El tirador levantó su arma,
pero Sie fue más rápida. Se la arrancó de la mano con una patada alta que habría hecho que sus instructores de ballet se sintieran orgullosos. Lo que siguió fue una danza de supervivencia. Sie y yo nos movimos en sincronía, protegiendo los puntos ciegos del otro tal como practicábamos. Pero estos hombres eran profesionales y pronto la fatiga comenzó a aparecer. Un golpe me alcanzó en el costado y me hizo caer de rodillas. El grito de preocupación de Calle la distrajo el tiempo suficiente para que el tirador la agarrara. «Detente», le ordenó, abrazándola fuerte. «O morirá». El tiempo realmente se hizo más lento. Vi todo con la claridad de un poeta, el arma que estaba cerca, la determinación en los ojos de Calle, el modo en que el tirador no se había dado cuenta de lo cerca que estaban del borde del techo. «¿Sabes lo que me encanta de la danza?», dijo Sie de repente, con voz tranquila. «Te enseña a mantener el equilibrio». Se movió antes de que nadie pudiera reaccionar, utilizando una técnica que me había enseñado docenas de veces. El tirador, que esperaba resistencia, no estaba preparado para que ella se relajara. Su agarre se aflojó lo suficiente. No pensé, simplemente actué, agarré el arma caída. Disparé un tiro de advertencia al aire. El sonido resonó en el tejado como una señal de salida. Calle aprovechó la distracción para liberarse, dando una patada perfecta que hizo que el tirador se tambaleara hacia atrás. Pero él la agarró del brazo, arrastrándola con él. «No», grité mientras ambos desaparecían por el borde. Corrí hacia el borde del techo y mi corazón se paró. Entonces los vi. Sie había logrado agarrar un tubo que sobresalía, mientras que con la otra mano sujetaba la chaqueta del tirador. «María», gritó con voz tensa. «Un poco de ayuda». Trabajando juntos, lo sacamos a ambos. El tirador yacía allí jadeando mientras yo le apuntaba con el arma. Sie se desplomó en mis brazos, temblando pero viva. Fue una gran actuación, susurré contra su cabello. Tenía que hacerlo dramático para tu próximo poema. La puerta del techo se abrió de golpe otra vez, pero esta vez era el Detective Ross quien dirigía a un equipo táctico. Aseguraron a los hombres mientras los médicos nos examinaban. «Tu poesía es brillante y alocada», dijo Ross, sacudiendo la cabeza. «¿Estáis bien los dos?», miré a Sie, que insistía en que no necesitaba la manta de choque que le habían dado. «Estamos más que bien». Más tarde, en la seguridad del coche de Ross, Sie finalmente se permitió temblar. Pensé que cuando me agarró, la acerqué más a mí, respirando su familiar aroma mezclado con nieve y adrenalina. «Estuviste magnífica, mi bailarina guerrera», ambos lo éramos, me miró con sus ojos verdes brillantes. Supongo que todas esas sesiones de práctica dieron sus frutos. Todo lo que tenemos da sus frutos, me besó, un beso lleno de vida, de promesas y de futuro. Cuando nos separamos, sonrió. «Llévame a casa, poeta, a la casa segura», empecé, pero ella negó con la cabeza. «No, la cabaña de mi familia, la que Ross no conoce. Nos hemos ganado un verdadero santuario». Al verla, a esta increíble joven que puso mi mundo patas arriba y luego me enseñó a bailar en el caos, supe que tenía razón. «¿Y qué pasa con el café?», pregunté. «Esperará. Ahora mismo, solo te quiero a ti. Sin protección de testigos, sin asesinos, sin ciudad, solo a nosotros». Mientras conducíamos por la noche nevada, escribí en mi cabeza sobre batallas ganadas con gracia, sobre el amor que convierte a los artistas en guerreros, sobre una bailarina y un poeta que encontraron su ritmo perfecto en los lugares más inesperados. La cabaña me esperaba delante, prometiendo paz, privacidad y sanación, pero al mirar a Sie, me di cuenta de algo: mi hogar ya no era un lugar, era ella. Lo había sido desde aquel primer vuelo, aunque hicieron falta peligro, poesía y batallas en los tejados para que lo comprendiera. El Palacio de Justicia se alzaba ante nosotros, con su imponente fachada de piedra a la luz de la mañana. Después de 3 semanas de recuperación en la cabaña, volveríamos para afrontar el acto final de nuestro drama, el juicio. Preparada, Sie me apretó la mano mientras subíamos las escaleras. Estaba deslumbrante con un traje gris oscuro y el pelo rubio recogido profesionalmente. Como siempre lo haré, me acomodé la chaqueta y sentí el peso de mi cuaderno en el bolsillo. La Detective Ross nos recibió en el interior, su expresión severa habitual se suavizó con preocupación.
El fiscal del distrito confía en que su testimonio, combinado con el arresto en la azotea, haga que esto sea bastante sólido. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, casi íntima. Cuando subí al estrado, vi a Sie en la primera fila, su presencia me ayudó a sentirme a gusto. Señorita Anderson, empezó el fiscal, por favor, dígale al tribunal lo que presenció esa noche en Versus y Bruce. Describí el asesinato con todo lujo de detalles, y mi ojo de escritor para los detalles me fue de gran utilidad. Cuando llegué a la parte en la que reconocí al tirador en el techo, lo miré a los ojos brevemente. Parecía más pequeño de alguna manera, menos amenazante con su mono de prisión. ¿Y está seguro de que era el acusado? Estoy tan seguro como de mi propio nombre. Miré a Sie. Algunos momentos se graban a fuego en la memoria para siempre. La defensa intentó desacreditarme, sugiriendo que mi imaginación de poeta había embellecido los hechos. Pero vivir en tu auto te enseña a observar con atención, y amar a un bailarín guerrero te enseña a mantenerte firme. A continuación, llegó el testimonio de Calle. Describió nuestra huida, nuestras semanas escondidas, el enfrentamiento final. Su voz nunca vaciló. Señorita Howard, preguntó el abogado defensor, ¿por qué insistió en proteger usted misma a la señora Anderson en lugar de aceptar la protección policial? La respuesta de Calle no dudó, porque la amo, y porque a veces la mejor protección viene de alguien que tiene todo que perder. El juicio duró 3 días. El último día, mientras esperábamos el veredicto, Sie y yo nos sentamos en el jardín del juzgado. Pase lo que pase, dijo, ganamos. Estamos aquí, estamos juntos. Hicimos más que ganar, saqué mi cuaderno. Creamos algo hermoso. Algo terrible. El jurado tardó solo 2 horas en emitir su veredicto, culpable de todos los cargos. El tirador y sus cómplices pasarían décadas tras las rejas. El detective Ross nos encontró después. Ustedes dos forman un gran equipo. ¿Alguna vez consideraron un cambio de carrera? Calle se rió. Creo que nos quedaremos con el café y la poesía. Hablando de eso, Ross nos entregó una carpeta. El seguro llegó para el café. Pueden reabrir cuando estén listos. Esa noche, nos quedamos en el café vacío, inspeccionando los daños de meses de abandono. La pintura se descascaró de las paredes donde había estado el mensaje amenazador y el polvo lo cubría todo. Necesita trabajo, admitió Calle, pero puedo verlo, nueva pintura, muebles nuevos, un escenario adecuado para lecturas de poesía. ¿Aún quieres hacer eso? Se volvió hacia mí, sus ojos verdes brillando con planes. Más que nunca. Pero esta vez tendremos mejor seguridad. Dudó. Pensé que tal vez podríamos agregar clases de baile en la trastienda. ¿En serio? Sabía cuánto tiempo había evitado bailar profesionalmente. Me enseñaste a enfrentar mis miedos, me acercó. A través de tu poesía, a través de todo lo que hemos pasado, es hora de que regrese a lo que amo, todo lo que amo. Bailamos allí en el café polvoriento, entre telas y botes de pintura, planeando nuestro futuro. El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando patrones en el piso como poesía y luz. Léeme algo, me pidió, todavía balanceándose en mis brazos. Saqué mi cuaderno y encontré los versos que había escrito durante el juicio, palabras sobre justicia y sanación, sobre el amor que transforma el miedo en fuerza. Hermoso, susurró, besándome suavemente. Pero, ¿sabes qué es más hermoso? ¿Qué es eso? Los poemas que aún no has escrito. Los que hablan sobre nuestro próximo capítulo. Mirando alrededor del café, nuestro café, vi lo que quería decir. Cada final era solo un comienzo disfrazado. Teníamos un negocio que reconstruir, arte que crear, amor que celebrar. Primero, dije, acercándola más, necesitamos cambiar el nuevo escenario. Su risa resonó en el espacio vacío, su rostro lleno de alegría y promesa. Afuera, Newark continuaba con su ritmo eterno, pero aquí, habíamos creado nuestro propio mundo, uno donde poetas y bailarines podían encontrar su armonía perfecta. El juicio había terminado, se había hecho justicia, pero nuestra historia apenas estaba comenzando su siguiente verso. Un año después, me encontraba detrás del escenario en el recientemente renovado Verses and Brew, escuchando el murmullo emocionado del teatro lleno.
Mi libro de poesía, Witness to Love, acababa de llegar a la lista de los más vendidos, y esa noche era nuestra celebración. Nerviosa, Callie apareció a mi lado, radiante con un leotardo de bailarina debajo de un vestido cruzado fluido. El año pasado había transformado su cafetería en un próspero centro cultural, con lecturas de poesía en el piso de arriba y clases de baile en el estudio del sótano reconvertido. Siempre la atraía hacia mí, respirando su aroma familiar, pero con el buen tipo de nerviosismo. El espacio había cambiado drásticamente desde nuestro regreso. Las paredes, antes estropeadas por amenazas, ahora mostraban obras de arte local. El escenario, iluminado profesionalmente, albergaba actuaciones semanales, pero lo más importante era que contenía nuestra historia. En un rincón, la Detective Ross estaba sentada en la primera fila. Ahora era una habitual de nuestros eventos y se había convertido en algo más que nuestra protectora. Era parte de la familia. A su lado, una pila de mis libros esperaba a que los firmara. Damas y caballeros, anunció nuestra nueva gerente, den la bienvenida a Maria Anderson. Sie me besó rápidamente. Muéstrenles lo que puede hacer un poeta enamorado. Entré en el centro de atención, sintiendo su calidez como un viejo amigo. El público, una mezcla de entusiastas literarios, estudiantes de danza y clientes leales, se quedó en silencio. Hace un año, comencé. Vivía en mi auto, escribiendo versos sobre la soledad. Luego, el destino, o tal vez la poesía misma, me dio un ascenso a clase ejecutiva. La risa se extendió entre la multitud, ahora todos conocían nuestra historia. Había capturado la imaginación de la ciudad, esta historia de un poeta sin hogar y una bailarina que encuentran el amor mientras evaden el peligro. Leí fragmentos seleccionados del libro, mientras observaba a Sie entre bastidores. Cuando llegué al poema de batalla en la azotea, ella se unió a mí en el escenario, interpretando una danza interpretativa que había coreografiado con mis palabras. Nos movimos juntos bajo los focos, su baile y mi poesía se entrelazaron como nuestras vidas. El público contuvo la respiración, presenciando la manifestación física de nuestra historia de amor. La pieza final era nueva, escrita para esta noche. Mientras leía sobre segundas oportunidades y ritmos perfectos, el baile de Callie se hizo más lento. Terminó a mi lado, nuestras manos entrelazadas. Y ahora, le dije al público, una sorpresa más. Volviéndome hacia Sie, dejé a un lado mi cuaderno. Hace un año, me enseñaste a luchar, a bailar, a vivir plenamente. Me mostraste que la edad es solo un número y el amor es la única matemática que importa. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me arrodillé y saqué un anillo. Sie Howard, ¿te casarías conmigo? Susie se perdió entre los aplausos del público, pero lo sentí en su beso, en la forma en que me levantó de mis rodillas y me hizo girar. Su fuerza de bailarina hizo que pareciera que no hacía ningún esfuerzo. Más tarde, después de las felicitaciones y las firmas de libros, bailamos lentamente en nuestro café vacío. El anillo atrapó las luces del escenario, enviando prismas a través de las paredes. ¿Feliz?, preguntó, con la cabeza sobre mi hombro, más allá de las palabras. Y eso es decir mucho para un poeta. Se rió, el sonido resonó en nuestro santuario. Léeme algo, un último verso para la noche. La acerqué más, recitando de memoria las palabras que había escrito esa mañana. En clase ejecutiva o en posición de batalla, a través del peligro, la sombra y la danza del vencedor, encontré mi hogar en tu abrazo, donde la edad y el miedo no tienen cabida. Porque el amor, cuando es real, no conoce límites en las cafeterías o en los terrenos más altos. Mi compañera de baile, gracias Salvadora, haces de cada día una frase perfecta. No está mal, bromeó, besándome suavemente. ¿Pero sabes qué es mejor? ¿Qué es eso? Los poemas que escribirás sobre nuestra boda, nuestro futuro, nuestro para siempre. Afuera, las luces de Newark titilaban como estrellas, testigos de nuestro viaje desde ese primer vuelo hasta este momento. Dentro, habíamos creado nuestra propia constelación de poesía y danza, de coraje y amor, de dos mujeres que se negaron a dejar que la edad o el miedo definieran su historia. Baila conmigo, susurró Sie, y lo hice, siguiendo su ejemplo como lo había hecho esa primera noche. Durante todas las noches que vendrían, me movería junta en las luces tenues,
poeta y compañera de baile en todos los sentidos, escribiendo nuestro próximo capítulo con cada paso. Y en ese momento, supe que algunas historias de amor no necesitan finales, solo necesitan el ritmo adecuado para seguir bailando hacia adelante.